El virtual presidente Ollanta Humala concedió ayer una entrevista a la periodista Patricia Yaniot de CNN en español, donde ha dicho muchas cosas. De hecho, marca los primeros pasos en boca del propio presidente virtualmente electo. Al mismo tiempo, voceros de la agrupación Gana Perú como Kurt Burneo piden calma a los agentes económicos diciendo que no van a haber sobresaltos y grandes cambios. ¿Qué nos depara estos días inmediatos de cara al 28 de julio? Vamos a analizar la cosa con el analista político y colega César Campos, quien ha tenido la gentileza de venir esta mañana. César, buenos días. Al contrario, muchas gracias, Jaime. Gracias por estar aquí. En la entrevista a CNN, Ollanta Humala en un momento plantea la posibilidad de que el Estado invierta en empresas. Es decir, la discusión que tanto agitó la primera vuelta y la segunda vuelta, pues ha regresado. ¿Está Humala regresando a su plan original? ¿Cómo la ves tú? Bueno, lo primero que hay que decir, creo yo, y corresponde, Jaime, evaluando la entrevista en general que le concede ya por segunda vez a Patricia Yaniot, es que se muestra un Ollanta Humala, por supuesto, diferente, distinto, y creo que con un buen nivel de transmisión de lo que le corresponde a un estadista. Estas primeras 48 horas luego de la elección del día domingo ha traído sobresaltos en la bolsa. Yo creo que la Bolsa de Valores de Lima, a diferencia de lo que piensan muchos economistas que creen que es solo indicador del mercado, también se expresa políticamente. Creo que ha habido una segunda votación de parte de quienes son los agentes económicos que invierten en bolsa, o sea, descontentos con lo que es el resultado del domingo, han votado el día lunes, ¿no es cierto?, vendiendo sus acciones. Y para demostrar de que en todo caso la economía pues no se juega y que hay personas que están de carne y hueso detrás del movimiento. En tercer lugar, ya refiriéndose a esta parte específica de la entrevista que te reitero, me pareció que en términos generales él se mostró en un buen nivel, aclarando muchas cosas turbias, como por ejemplo la iniciativa del doctor Omar Chejade, de meter inmediatamente este traslado de Alberto Fujimori a una cárcel común. Lo del rol subsidiario del Estado puede haber tenido desde el punto de vista de muchos un, digamos, equívoco conceptual, porque pareciera que él rápidamente se acomodaba con la necesidad de que existieran empresas del Estado que inviertan. Anoche escuchamos a su brazo derecho, el ingeniero Salomón Lerner Guitis, en un programa de televisión, tratar de precisar en qué consiste este viejo proyecto, que no hay por qué asustarse tampoco, porque son los proyectos de asociación público-privada, es decir, entidades de carne y hueso también de públicas que existen en el Perú, que puede ser un gobierno municipal, un gobierno regional o el Poder Ejecutivo, pueden participar de alguna manera subsidiaria en lo que ya vienen haciendo además, o sea, construcción de carreteras. Por Dios, no es un tema que solamente esté encargado, ¿no es cierto?, a las empresas privadas. EMAPE, todos conocemos qué cosa es EMAPE, es una empresa municipal que administra el peaje y mejora ciertos tramos carreteros, al igual como existe Convial o existen otras, Covi Perú, perdón, Convial no, Covi Perú, que también, siendo una empresa privada, tiene una concesión para poder administrar la construcción, la ampliación, mejora por un determinado tiempo, creo que son 30 años de la Panamericana Sur. O sea, yo no veo absolutamente nada extraño. Claro que al comandante Humala, al virtual presidente electo, todavía le falta frasear mejor algunas cosas, ¿no? Pero cogernos, creo yo, de un punto que él en el camino puede de repente corregirlo, no me parece que es el tema esencial. Ahora, otro tema planteado por Humala tiene que ver con la posibilidad de continuar o darle un respaldo, un segundo respaldo a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. ¿Crees que es conveniente, que Julio Velarde aceptará? Es una buena pregunta, porque en realidad Julio Velarde es una personalidad en el mundo internacional de las finanzas. Yo he tenido ocasión de estar en Madrid, en España, en este roadshow que hizo el exministro Valdivieso. Yo estaba de casualidad, pero me junté con esta delegación y pude ver realmente el enorme respeto que le tenía todo, no solamente la clase política, sino la clase financiera, el sector empresarial español, a Julio Velarde, en sus exposiciones tan claras y sobre todo referido al manejo adecuado que se hace del sistema monetario en nuestro país. Porque básicamente, Jaime, lo que hay que recordar que un titular del Banco Central de Reserva está resguardando
como nuestro ente emisor, pero al mismo tiempo equilibrando al sistema financiero con sus movimientos de encajes, con la compra que hace a veces necesariamente de dólares para presionar sobre su valor cuando éste se reduce, etcétera, etcétera. Creo que Julio Velarde ha demostrado una gran categoría de funcionario y es muy respetado. Y Ollanta-Humala en ese sentido ha dado una buena señal, diciendo me encantaría conversar con este señor y eventualmente saber qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Ahora, hay otro problema de fondo, Jaime, que quizás no se está evaluando y discutiendo y que ya hoy día algunos diarios lo recogen. El problema de Ollanta-Humala no es lo que él piensa, sino las presiones que está recibiendo dentro de su grupo. Hay pujas y las pujas, ¿no?, que tiene con su bancada parlamentaria. Porque igual ya a estas alturas, siendo ellos ya virtualmente gobierno, nada lo dejan, digamos, oculto, y siempre hay voces que llegan y nos llegan a los periodistas para más o menos determinar este pequeño drama, esta mini crisis que están pasando al interior de Gana Perú por las presiones existentes. De hecho, cuando se dice Ollanta-Humala ha recibido de Mario Vargas Llosa este respaldo absoluto, este credo que ha armado nuestro premio Nobel respecto a la figura de Ollanta-Humala, no viene sin un pan bajo el brazo. Ese pan bajo el brazo ha sido obviamente lo que se ha venido a discutir estos días. Por ejemplo, la presencia de Beatriz Merino como titular del Consejo de Ministros, como presidente del Consejo de Ministros. Que hay resistencias ante ella, exactamente, ¿no? Y también la recomendación de otros cargos, por ejemplo, del doctor Diego García Sayán para que ocupe Relaciones Exteriores. Y surgió el nombre de Ramón Barúa, este factotum del grupo Interban, del grupo Rodríguez Pastor, un hombre que además tiene mucha experiencia, hijo de un exministro de Economía de nuestro país, y un manejo muy, digamos, adecuado de las finanzas, y hombre además de contexto internacional. Ahí es donde ha venido el grave problema, porque se dice que Ollanta-Humala sí aceptó estas propuestas, estas sugerencias de Mario Vargas Llosa, las llevó a una reunión con su equipo íntimo y estos dijeron, no hay necesidad de aceptar. Ninguno de los tres. Parece sobre Barúa. Especialmente sobre el tema de Barúa. Ajá. Diego García Sayán obviamente no ha ofrecido mayor resistencia, pero también hay obviamente la pretensión de ocupar Torretale por parte de Beto Adrancén, por ejemplo, Alberto Adrancén, que ahora es parlamentario andino, todo el mundo lo sabe, que tiene la mira puesta en la dirección de la Cancillería. Pero lo de Diego García Sayán fue lo relativo. El tema fue presidencia del Banco Central de Reserva. Dijeron, oiga, pero si el señor Oscar Dancourt ha sido vicepresidente y en algún momento de manera eventual ejerció la presidencia, y ¿por qué tenemos nosotros que mantener a Julio Velarde, que en esa época era apenas un director también? En segundo lugar, el tema de Barúa, dijeron de ninguna manera. Hace poco estuve en un programa también radial con un economista que me parece bastante solvente desde el punto de vista académico, es profesor de Centrum, que se apellida Alarco. Yo no sabía que el señor Germán Alarco formaba parte del equipo económico de Ollanta-Humala, y él nos expresó en este programa radial, a la conductora y a quien habla, que él consideraba que ya es hora de nombrar a los profesores y no a los alumnos. ¿A qué se refería? A Javier Higuíñez, que es jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica, de donde sale todo este pensamiento económico medio extraño, medio sancochado que tienen Félix Jiménez, Kurt Burneo. De ahí sale la gran transformación. Claro. Y donde están pues muchos de estos participantes, ¿no? Decía, ¿por qué no puede ser Daniel Chilosky? También Daniel Chilosky es de la Escuela de Gobierno de Harvard, es un hombre muy reconocido a nivel internacional. Carranza ha sido su alumno, refiriéndose al exministro Carranza. Fernando Zavala, el último ministro de Economía, ¿no es cierto?, de Alejandro Toledo, ha sido también alumno de ellos. Ya es hora de nombrar a los profesores. Me quedó ahí en el oído, en el tímpano, esa sugerencia, Jaime, te lo confieso, que me pareció un poco, claro, digamos, de rendir culto al maestro, pero no necesariamente los maestros tienen pues experiencia en el manejo de las cosas públicas. Todos son unos grandes teóricos. El señor Félix Jiménez realmente, cuando escribe, uno se espanta sin ser necesariamente economista, ¿no? La severidad con que asegura ciertos cánones y ciertos manejos que la verdad, pues por eso es que el señor Jiménez está un poco relegado el día de hoy, pese a haber sido el jefe de plan de gobierno del señor Ollanta-Humala, el que hizo y depositó
el famoso plan de gobierno de más de 190 páginas ante el Jurado Nacional de Elección. Entonces, lo que hay que observar son estas, a mi juicio, Jaime, dos vertientes. Uno, lo que Ollanta Humala se está comprometiendo a hacer, creo que exigiéndose el nivel de estadista que todo el Perú también le reclama, pero por otro lado, las enormes presiones que está recibiendo de su grupo íntimo y del nuevo grupo parlamentario. No olvidemos que ahí también hay muchas promesas. Ahí vamos, pero justamente sin abandonar el terreno económico, otra cosa que está pasando por estos días tiene que ver con declaraciones de algunos voceros en el sentido de prácticamente decir, un momentito, la economía actualmente pues tiene un responsable y es el gobierno actual. Los elegidos no tenemos aún responsabilidad. Esto último es del todo cierto, es decir, la economía siente, ya nos hemos dado cuenta que respira, se agita, también necesita tratamiento. Entonces, ante esa realidad, ¿el gobierno elegido no tiene también una responsabilidad en la economía, de algún modo? Se está cambiando de chofer de un carro, digamos, el Perú y la economía es un automóvil que en los últimos años, valgan verdades, ha funcionado bastante bien. O sea, la gente podrá quejarse de las políticas sociales, fueron insuficientes, la redistribución del ingreso nacional no fue lo óptimo. Bueno, eso es polémico y discutible, pero que la economía tiene grados de inversión, tiene reconocimiento internacional, está absolutamente saneada, ha paliado su deuda externa, hay un alto nivel de reservas de más de 46.000 millones de dólares, como no va a marchar bien, y de los cuales además muchos de esos montos son garantía precisamente para que funcione el sistema financiero. Creo que sí, en efecto, ellos tienen todavía que subirse a través de la comisión de transferencia que ya felizmente anunciaron a este carro y comenzar a examinarlo. Eso es verdad, o sea, tienen que ver cuánto aceite tiene, cuánto de agua, cuánto funciona el condensador. Creo que hace falta que esos comités de transferencia funcionen lo más rápidamente posible, tengan el diagnóstico y no nos vengan a engañar como la señora Susana Villarán, que por pasarse de sobrediagnósticos y utilizar políticamente eso, miren cómo está ahora, ¿no? Cada quien recibe, cosecha lo que siembra. Entonces, yo espero que esta comisión de transferencia actúe más que todo con rapidez para asimilar todas las entidades del Estado que le corresponden al Poder Ejecutivo, examinarlo rápidamente, tendrán su diagnóstico, lo alimentarán e inmediatamente comenzar a implementar medidas a partir del 28 de julio, que imagino Ollanta Humala, el nuevo presidente, lo anunciará. Frente al triunfo de Ollanta Humala hay una realidad innegable. Él ha conseguido esta victoria, además de o por sus méritos políticos, en fin, por un respaldo político expreso de Alejandro Toledo y de Perú Posible y también de Mario Vargas Llosa. Lourdes Flores anoche con Cecilia planteó que las bancadas de Gana Perú y Perú Posible sumen y que ambas, o con el número de los congresistas que ambas logran conseguir, pues se conforme una mayoría que le dé estabilidad al gobierno. ¿Perú Posible debe asumir este reto, crees tú? Bueno, yo creo que ya lo asumió desde el momento... Hay voces todavía que no están... Hoy día Perú 21, por ejemplo, ya habla incluso de los acuerdos en torno a 6 ministerios. Antes se hablaba que era el ofrecimiento de 3 o 4. Si logran ser 6, incluso considerando mucha gente del equipo de Alejandro Toledo que pasó a trabajar, no solamente Kurt Burneo, ¿no? Alfonso Velázquez Tuesta, que fue ministro de la Producción, etcétera, se fueron a trabajar con Ollanta Humala, es factible que estemos hablando de un acuerdo mayor. Yo creo que el primer acuerdo que tienen ellos y que ha sido el más importante, lamentablemente, está basado en el odio. Y está basado en una futura persecución del gobierno de Alan García y de la figura del presidente Alan García y de todo lo que Javier Descanseco en su campaña dijo, juicio a García y a todos los faenones, ¿no? Porque el faenón, pues lamentablemente para el gobierno aprista se convirtió en un ícono de rechazo de la opinión pública. Y es un mote que se le ha puesto al gobierno. Y es el mote que se ha puesto al gobierno. Y de lo cual obviamente en periodos de ajuste, periodos de implementación de nuevas políticas, el Perú va a necesitar, según el punto de vista de ellos, un circo. Pero más que todo para Alejandro Toledo, que se ha vuelto de primer o expresidente de la República del Perú, es ahora el primer conviviente para mí de la República, ¿no es cierto? El primer conviviente de Ollanta Humala quiere desarrollar esta línea de persecución, porque lo ha dicho, de la manera mezquina que nosotros ya le conocemos, ¿no? Hasta el último día, el día que estaba votando y al día siguiente de la elección,
de que Alan García le robó el proceso electoral. O sea, esa angurria de poder y no además capitalizar sus propios errores, no saber que él es el que se disparó en los pies. Él cometió los errores que no le permitieron pasar a la segunda vuelta. ¿Qué tiene que ver PPK? ¿Qué tiene que ver Alan García con esto? Pero viene con el ojo cargado. Yo creo que ese acuerdo ya está listo. Ese acuerdo para mí no hay tutías. Aquí hay que estar muy atentos, Jaime, sobre lo que se viene, esta enorme cantidad de venganza que se quiere ejercer, claro, aprovechando ¿Tú crees la que se viene una cacería de absolutamente, brujas? Absolutamente, eso desde el primer día lo vamos a ver. Porque yo creo en la lucha contra la corrupción. Esto no quiere decir de que arriemos la bandera que Ollanta ha levantado y con la cual ha ganado, porque efectivamente el pueblo peruano está cansado de los temas de corrupción. Pero ojo pues, o sea, político que persiga político no busca justicia, busca venganza. Ojalá y mantenerlos distraídos, la justicia, ¿no es cierto?, ¿no? la ejerza pues un poder judicial con mayores grados de independencia, por supuesto, con mayores dotaciones de recursos, una Contraloría General de la República que hasta ahora ha funcionado bastante bien. Fuad Curi es un personaje que está reacomodando sus piezas para tratar de ejercer un control mucho más efectivo, no solo del Poder Ejecutivo, sino de los gobiernos regionales. Está yendo al detalle, además. Está yendo al detalle, con una eficiencia, una efectividad que me parece notable. Bueno, hay que fortalecer a esos señores para hacer la lucha contra la corrupción. No nos confundamos. Un político que persigue a otro político es venganza. Cuando tú quieres hacer justicia, fortaleces los órganos de control y los órganos de justicia en el Perú. Ahora, en cuanto a lo que dice Lourdes anoche en el programa de Chiche, que tuve también ocasión de verla, en efecto, es obvio que van a tener que conciliar con alguna bancada para tener ciertos miramientos y objetivos por cumplir de la manera más inmediata. De hecho, yo creo que ya existe ese compromiso, es lo natural. Toledo se ha vuelto un conviviente, como digo, del actual gobierno, o el virtual gobierno electo del presidente Ollanta Humala, y tiene que honrar su palabra hasta el 28 de julio del año 2016. Yo me anticipé mucho tiempo, hace como 3 semanas, cuando se produce estas adhesiones de Ollanta Humala y de Mario Vargas Llosa. Yo en una columna de opinión de Expreso dije, ok, muy bien que respalden, pero que respalden hasta el 28 de julio del 2016. Esto, como están diciendo Rafael Rey y muchas personas, no significa, no, yo te estoy dando mi voto vigilante. ¿Qué es eso, mi voto vigilante, cuando se presentan en un cierre de meeting, cuando comienzan a llamar por teléfono, como ha hecho nuestro Premio Nobel de Literatura, a miles de personas para que muestren su adhesión a Ollanta Humala, cuando han incluso mostrado su molestia con aquellas personas tan dignas como Fernando de Cislo, que estuvo acá con Cecilia Valenzuela, una maravillosa entrevista, un hombre digno que dice, yo lo quiero mucho a Mario, y además lo he defendido a Mario a rabiar y en todos los escenarios, ¿no es cierto?, cuando él se pone a veces intemperante, porque es un ser humano de carne y hueso, el señor Mario Vargas Llosa, pero él no quería votar pues por ninguno, y me parece absolutamente legítimo. ¿Por qué tenía que apostar o de repente considerar que iba a envilecer su voto a través de su apoyo a Ollanta Humala? Lo mismo ha pasado con el general Jaime Salinas Sedó, te cuento, tu tocayo, el general que insurgió el 13 de noviembre del año 92 con una valentía, a quien yo visitaba en esa época como redactor de Oiga en su reclusión en el Real Felipe, un hombre digno que también fue buscado, tengo entendido, por Mario Vargas Llosa y tratado de persuadir para que dé su apoyo a Ollanta Humala. Jaime Salinas Sedó le dijo, doctor, perdóneme, absolutamente de acuerdo con usted en que no hay que votar por Keiko Sofía Fujimori, pero no me obliga a votar por Ollanta Humala. Yo tengo sospechas sobre esta persona, yo soy miembro del ejército, conozco muy bien su pensamiento, su mesianismo, le dio una serie de razones. Entiendo que el doctor Mario Vargas Llosa le molestó estas cosas también, no le gusta pues que no le gusta que no le den la razón. Exactamente, se molesta, después probablemente se le va a pasar. No estoy contando acá de que él está peleado con Fernando de Cislo, no se vaya a malinterpretar tampoco eso, ¿no? Pero han tenido posiciones distintas. Pero las posiciones distintas no las aceptan, pues, o sea, los que pregonan a veces democracia no tienen la tolerancia suficiente para a veces escuchar otras razones. En fin, ya el proceso electoral pasó, pero creo, como dice Lourdes Flores, que ha estado anoche aquí en Willax, que debe Mario Vargas Llosa y el señor Alejandro Toledo, el primer conviviente de la nación, manifestar su matrícula moral, política, con el gobierno de Ollanta Humala hasta el 28 de julio del 2016.
No puede haber aquí reparos, que no, que el señor cambió. No, ellos han empeñado, reitero, Jaime, no solamente su voto, han empeñado su militancia para que Ollanta sea presidente. Los agentes económicos se han venido calmando desde el lunes a hoy. Eso es bueno. Pero todavía no se anuncia el nombre del ministro de Economía. ¿Crees que esto es impostergable, que debe decirse cuanto antes quién va a dirigir la economía? Hay algo precedente, Jaime, que hay que saber respetar. Es la dignidad de la presidencia de la República. El señor Ollanta Humala, que algunos no hemos votado por él y podemos tener sospechas incluso de sus verdaderas intenciones políticas, es ya el presidente electo. Y él tiene ya una dignidad que el pueblo peruano le ha entregado en su mayoría. Y nosotros como demócratas tenemos que aceptar esa dignidad. No podemos someterlo como si fuera un pelele a presiones, a que a mí me gusta Velarde, que tú debes nombrar ministro de Economía fulano. ¿Crees que se le está presionando mucho? Yo creo que es una presión innecesaria y además inadmisible. Yo, si estuviera en los zapatos del señor Ollanta Humala, hago lo que él está haciendo en este momento. Un momentito, a mí nadie me presiona. A mí ni el mercado, porque estas fluctuaciones, que además los especialistas lo decían, Jaime, iba a durar un día. Por eso yo te decía, es la segunda vez que votan muchos inversionistas, votaron 2 veces, no le ligó el día domingo, siendo realistas, o sea, no estoy juzgando ni diciendo si es buena o mala su posición, han votado por segunda vez sometiendo a la venta y para presionar a la baja las acciones de muchas empresas que se cotizan en bolsa. Entonces ya votaron por segunda vez, pero hoy todo el mundo se asustó. Y eso no podía sostenerse. Eso es increíble. Una persona como Ollanta Humala, que valga en verdad, no ha anunciado nada terrible, nada que vaya a cambiar la fisonomía de la economía nacional de una manera agitada. Él ha dicho lo que ha tenido que decir. Yo creo que incluso las declaraciones en CNN el día de ayer calman muchísimo. Incluso esta aventura conceptual en la cual él ha querido meterse del rol subsidiario del Estado, que entiendo lo va a tener que corregir porque lo expuso mal, pero que no significa un poco renegar del aspecto de fondo, que es plantear asociaciones públicas privadas para realizar ciertas inversiones, como no, que pueden darse en los puertos, pueden darse también en el sistema carretero. Se da en la realidad. O sea, ¿de qué nos asustamos? Claro, los liberales extremistas dicen no, que todo lo debe manejar el capital privado. No lo creo. Ahora, también, claro, ponerse en el plan de que hay que manejarlo con sentido estratégico. La palabra estratégico también encierra a veces mucha demagogia, ¿no? Aquí no hay un tema de estrategia. Todavía la conservan quizás algunos sectores, porque siempre se pone el ejemplo de Chile con Codelco, ¿no? La participación de los militares. Los militares tienen una renta que además ha sido disminuida de parte de Codelco, ¿no? Pero eso es como un botín que quedó de la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, vamos a hablar las verdades. No es que sea el tema estratégico, eso es simplemente un botín para tener recursos, un flujo de ingresos para su sector y mantener una Fuerza Armada medianamente con logística y con buenos recursos de apertrechamiento. Eso es lo único que buscan. Aquí no hay nada estratégico que se busque como una cosa pues etérea, ¿no? Eso hay que tener cuidado con los conceptos. Salvo eso, creo que Humala ha dado buenas señales, Jaime. Hasta el momento lo ha dado bien, lo está haciendo bien y el problema está, por otro lado, como te digo, en las pujas internas que tiene ahí, donde nosotros como periodistas debemos poner la lupa. Interesante. Otro factor que se ha discutido y se le ha mencionado hasta el hartazgo, aunque él supo mantener silencio durante la campaña, es Hugo Chávez. Pero no bien Ollanta Humala es virtualmente elegido, Hugo Chávez se deslengua y comienza a hablar de nuevos tiempos, nuevos vientos, nuevas alianzas y la probabilidad del fantasma que tanto se agitó en la campaña, que es que el Perú se incorpore pues al eje de Caracas, La Paz y La Habana. Con estas declaraciones de Hugo Chávez, ¿tú crees que esto es algo anecdótico o que en realidad vamos a tener Chávez todos los días metiéndose y diciendo que la bolsa de Lima es culpa del imperio y la caída de la bolsa tiene que ver con el imperio yanqui? Las cosas que tenemos que escuchar, ¿no? Yo pensaba que con los años que uno va acumulando, la experiencia, los estudios, la ventaja que como periodistas tenemos de entrevistar a gente tan interesante, estupideces de esa magnitud nunca más las íbamos a escuchar, ¿no? Pero realmente el señor Hugo Chávez es un imbécil redomado y yo no me excedo en calificativos solamente porque me caiga mal o algo por el estilo, ¿no? Simplemente que las barbaridades que suele decir
es algo que alarma. Yo me pongo en el plan de los venezolanos, ¿no? Qué vergüenza sentiría yo de tener un presidente, como de hecho yo he conversado con muchos colegas venezolanos, sienten vergüenza de tener a este sujeto de presidente. Pero él está en su rol, ¿no? En su rol además un poco de manotazo de ahogado. Hay que mirar un poco el panorama internacional y la situación que él está padeciendo al interior de su país. Y aquí lo que él está tratando es de demostrar mediáticamente una imagen de tutela sobre Ollanta Humala. Pero es sabido en el mundo internacional de que Ollanta Humala ha tenido que optar, y ha tenido que optar entre estos dos modelos de desarrollo con inclusión social que se han dado en América Latina. El que impulsó Lula, presidente de un imperio, pues digamos, pues en América del Sur el peso de Brasil no es relativamente indiscutible, es mucho mayor que el de Venezuela. Y sobre todo la sapiencia, la sabiduría de Luis Ignacio Lula da Silva para haber desarrollado un modelo absolutamente distinto, diferente, y con el juego siempre, por supuesto, de mantener a raya los intereses foráneos y en su lugar. Entonces, aquí se están disputando, digamos, como si fuera Túpac Amaru, ¿no? A Ollanta Humala entre ambos sectores. Pero pon atención a un hecho muy interesante que ha señalado el día de ayer Ollanta Humala al anunciar su gira por América Latina. El último destino va a ser Venezuela. O sea, como dando a significar, lo último que me interesa a mí es Venezuela. Cuidado, porque es un viaje muy largo que va a iniciar por Brasil, sigue por Paraguay, Argentina, baja y luego ¡puc! Se va a Venezuela como último destino. A mí también esas cosas, ya por viejo analista político, me suena como un mensaje. Cuidado, Hugo, o sea, no me voy a pelear contigo, yo no voy a tener... Pues, quiero mantener buenas relaciones, pero tampoco te trepes al coche tan rápido. Pero tampoco te me pongas, pues, sabrosón, ¿no? O sea, no eres, pues, mi papá, no eres mi abuelito, hay que mantenerte a raya porque el señor Hugo Chávez es evidente, se está cayendo, pues, como un castillo de naipes en su propio país. Hace poco estuvo este joven venezolano de la Resistencia, que yo tuve ocasión de entrevistarlo, es un chico estupendo, abogado, que está estudiando un doctorado, tiene 25, 26 años y magnífico líder político. Venezuela, en realidad, es una nación que merece un mejor destino que esta sarta de payasos que se visten de rojos y que hablan estupidez y media. O sea, yo no me podría soportar, te lo juro, Jaime, 10 minutos escuchando todos los domingos a Hugo Chávez, salvo como periodista para enterarme qué es lo que uno debe hacer en contrario, ¿no? O sea, tomar otras alternativas. Pero aquí está, a través de la figura de Ollanta Humala, un juego geopolítico que tú lo pones sobre la mesa, me parece muy interesante. En Chile has visto los reportajes que ha sacado la televisión del vecino país, que parece también como una especie de advertencia y amenaza respecto a lo que puede hacer Ollanta Humala. Obviamente ellos se sienten que están atenazados. Si te das cuenta, el grupo de países vecinos que son de una opción ideológica, de un camino, de un modelo económico distinto al de Sebastián Piñera, o sea, estoy hablando de Evo Morales de Bolivia, que le ha retado hace muy poco tiempo por el tema de la salida del mar a Piñera en un debate, a mi juicio, ya están en la OEA, interesado, ¿no? Interesado. Igual Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, que jala y aprieta también a Chile, las relaciones no son perfectas y de repente se le presenta a Ollanta Humala, que efectivamente ha tenido a lo largo de todos estos tiempos un discurso muy confrontacional con Chile. Y no, digamos, de hace mucho tiempo, de hace pocos meses, yo le dije al señor Piñera que deben pedir disculpas por el tráfico de armas. Ellos no se olvidan de la marcha a la frontera. No se olvidan de la marcha a la frontera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí Ollanta Humala va a tener que redoblar su condición de buen estadista, de hombre sensato, porque no se trata pues de agitar estos elementos que ya Joseph Goebbels, el famoso jefe de la propaganda nazi, decía que une a un país, ¿no? Siempre cuando tú agitas la bandera nacionalista, el enemigo, el imperialismo, como dice este baboso de Hugo Chávez, y nosotros acá hablamos del tema chileno, ¿no? Entonces, claro, todos los peruanos nos ponemos, sí, firme contra el chileno, porque no nos gusta incluso hasta su temperamento, es verdad, pues, o sea, los peruanos que somos cálidos frente a estos germánicos, chilenos, que a veces son pesados y algunos también a mí me caen a veces muy mal, no voy a generalizar, hay gente tan buena y tan simpática y tan linda en Chile, no lo generalizo, pero tienen pues ellos en sus genes una conducta algo distinta a la nuestra y a veces nos cae mal, pero eso no es un elemento para agitar pasiones, para confrontarnos, sobre todo luego que el presidente Alan García ha dado un paso adelante en la formación del Arco del Pacífico. Anoche yo lo escuché a Beto Adrancén en un programa con Jaime Daltaos decir algo que me preocupa, que ellos dicen, no, y Beto Adrancén puede ser, como te digo, canciller, dice que van a mirar más a UNASUR.
esta creación, además muy chavista, ¿no? Que tiene muchos elementos chavistas. Porque el Arco del Pacífico, según decía Adrancén, yo le escuché decir a Alan García que tenía el propósito de oponerse al Arco del Atlántico, es decir, lo que habían formado los países que tienen una orientación más socialdemócrata de izquierda, Venezuela, Brasil, Uruguay, con Pepe Mujica y Cristina Fernández en Argentina. Entonces, yo no le he escuchado, la verdad, a Alan García poner mucho énfasis en eso, que el Arco del Pacífico se crea como alternativa a un Arco del Atlántico. Esa es una tontería. El Arco del Pacífico es para que miremos conjuntamente países Exacto. que queremos negociar con la República Popular China, con Japón, con Fortalecer Australia, un bloque con económico. Singapur, con Corea del Sur, con todos los países que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Relaciones comerciales ahora de tratados de libre comercio, que por la crisis financiera y la situación que estamos pasando no vamos a obtener pues réditos inmediatos. Ese es el otro peligro que se advierte, por lo menos en la tesis de Ollanta Humala, de poner en revisión tales tratados. De tal manera que yo creo que haces bien, Jaime, en que en poner estos asuntos internacionales, porque no se trata de solo cómo gobierna Ollanta Humala acá, qué le ofrece al pueblo peruano, sino qué está pensando en cuanto a su visión internacional y las alianzas que puede hacer. César, siempre es un gusto. No, Muchas al contrario, gracias. Jaime, gracias por invitarme. César Campos, periodista, analista político, comentando lo que se viene con la elección de Ollanta Humala como presidente de la República.